Sí, vamos a ver la programación de las operaciones. Específicamente ya hemos hablado de la programación de las operaciones. Por ejemplo, ¿qué hemos visto en la programación de las operaciones? Hemos visto el MRP, el 1 y el 2. ¿Sí? E inclusive hemos hecho ejercicios de ellos. Entonces, nosotros tenemos que tener la programación de las operaciones. Programación de operaciones. Cuando hablamos de operaciones, hablamos pues de áreas operacionales. Y cuando hablamos de áreas operacionales, nos centramos específicamente en la manufactura. En la manufactura, o también otros le llaman producción, ¿sí? Le llaman producción. Entonces, obviamente aquí tenemos que la logística y tenemos la calidad, ¿sí? Tenemos la calidad. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que hemos visto pues diferentes formas para poder cumplir con el cliente, con una demanda pues, con una demanda dependiente, ¿sí? Con una demanda dependiente. Y si era una demanda dependiente, ¿qué teníamos? Teníamos el padre, que era la unidad, ¿sí? 1, y luego teníamos pues obviamente el bill, ¿sí? O el bill of materials, que teníamos, por ejemplo, ¿se acuerdan? Teníamos el A, el B, el C, por aquí el D, ¿sí? Y el D, también ¿se acuerdan? Aquí les puse el A y aquí el B en el examen, ¿sí? Para que ustedes piensen un poquito, ¿sí? Entonces, teníamos aquí, por ejemplo, puede haber el E, ¿sí? Y el C, se me ocurre. Entonces, por ejemplo, aquí el D, entonces aquí, por ejemplo, el B, ¿sí? Se me ocurre, pues, obviamente, ponerlo de esa forma. Entonces, teníamos orden de fabricación, orden de compra. Entonces, nosotros tenemos todas esas operaciones. Y ahora tenemos esto de aquí, obviamente, lo denominábamos MRP1, ¿sí? MRP1. ¿Y qué significaba MRP1? Planificación de requerimiento de materiales, ¿sí? Y entonces, pero decíamos, necesitamos nosotros tener una estructura organizacional dentro de la empresa. Necesitamos tener módulos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener, por ejemplo, el área de recursos humanos también. Necesitamos tener el área de, por ejemplo, finanzas. Las finanzas. Necesitamos tener, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el área legal. Entonces necesitamos que tener un módulo que relacione todos esos componentes. Y esos módulos que relacionaban todos esos componentes, ¿sí? Que estaba asociado, pues obviamente, a la producción, se le denominaba MRP, ¿sí? Pero, para no confundirlo, era MRP2. ¿Y qué significa el MRP2? De manufactura, planificación de los requerimientos de manufactura. Y este MRP era planificación de requerimientos de materiales y manufactura. Entonces, obviamente, pues aquí involucraba pues el SAP, ¿sí? El SAP o el ERP, ¿sí? Obviamente, pues que está dado a la medida. Entonces, todo se va complementando, ¿sí? En estas características. Ahora, nosotros, cuando hicimos todo ello, en la sesión 3 hemos visto los proyectos. Hemos visto pues los proyectos. Entonces estos proyectos, ¿sí? Están asociados ¿a qué? A un conjunto de actividades. Entonces las actividades. Y estas actividades se hacen a través de una programación, ¿sí? Se programan, ¿sí? De acuerdo a que, por ejemplo, esta actividad 1 tiene pues o está acotado a un mes o a una semana. Luego sigue la actividad 2, ¿sí? Luego sigue pues la actividad 3, ¿sí? O inclusive aquí puede haber una actividad. Entonces, esto de aquí se hace pues obviamente en un diagrama de Gantt, ¿sí? En un diagrama de Gantt. Entonces, este diagrama de Gantt se hace pues obviamente pues en gestión de proyectos. Entonces, donde nos dice a nosotros qué holgura debo tener, ¿sí? ¿Qué holgura debo tener? Entonces, obviamente el tipo de holgura que yo voy a tener se hace de acuerdo a qué? De acuerdo a lo que he programado, ¿sí? De acuerdo a lo real. Entonces, la holgura va
va a estar dado, ¿sí?, de acuerdo al tiempo programado, ¿sí?, al tiempo programado. Entonces, este tiempo programado, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2 meses, por ejemplo, ¿sí? Y el tiempo real, por ejemplo, ¿sí?, 1.5 meses. Entonces, allí tendríamos holgura o no. ¿Qué dicen? ¿Tendríamos holgura o no? ¿Qué es lo que dicen? ¿Tendríamos holgura? Sí tenemos holgura. ¿Por qué? Porque el tiempo programado que nosotros hemos indicado que vamos a demorar en esa actividad son 2 meses. Pero, de forma real, hemos hecho 1.5 meses. ¿Cuándo vamos a tener holgura? Cuando se desarrolle la actividad. Cuando se ejecute la actividad, vamos a tener holgura. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica específica de que cuando hablamos de tiempo real es cuando ejecutamos la actividad. Entonces, profesor, dígame. si se pasa ese tiempo, o sea, si es que el tiempo real no es conforme o menor a lo que es el tiempo programado. Si el tiempo real es 2.5, ¿sí? Entonces, si el tiempo real es 2.5, aquí no tenemos holgura, ¿sí? Pero también va a generar un proceso, va a generar un atraso, ya se llama atraso del proceso de la actividad. ¿Por qué? Si esto es 2 meses, entonces vamos a generar aquí, vamos a ir hasta aquí, miren. ¿Se dan cuenta? Entonces, si este de aquí no puede empezar si es que no termina este. Entonces ya tenemos este desfase. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque estas actividades, por eso dices secuencia de órdenes. Esa secuencia de órdenes no puede empezar la otra actividad si es que no terminamos, obviamente, la primera actividad. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta esa característica específica de las actividades. ¿Y quién es el que conoce lo que vamos a realizar? El proyectista. ¿Sí? Entonces, por eso que el proyectista, pues, es el encargado de ver todas esas características. Y es por eso que hay, obviamente, pues, una supervisión por parte del proyectista, ¿sí? Por parte de la entidad, pues, por ejemplo, en el caso, si vamos a hacer una empresa, la empresa, pues, pone obviamente, pues, su proyectista. Entonces, si él se encarga de hacer todos estos estudios de tiempo, ¿sí? El estudio de tiempo. Entonces, el Use and Tie. Ahora, si nosotros estamos haciendo un proyecto y tenemos una actividad que agrega valor, ¿sí? Entonces, una secuencia de agregación de valor. Si tenemos una secuencia de agregación de valor, nosotros decimos todo lo que llega, solo lo que llega a tiempo, por eso Use and Tie, solo a tiempo, ¿sí? Solo a tiempo. Entonces, solo lo que llega a tiempo en este proceso, ¿sí?, va a ingresar. ¿Lo demás? Bueno, ahora, pero ¿cómo nosotros hacemos que lleguen a tiempo las materias primas, que lleguen a tiempo, pues, obviamente, los recursos que vamos a utilizar? Vamos a hacer siempre y cuando tengamos un scorecard de proveedores, ¿sí? De proveedores. ¿Sí? El scorecard de proveedores, obviamente, pues, está asociado a buscar específicamente, ¿sí?, específicamente al proveedor, que no debe ser uno, ¿sí? Justamente en el examen creo que he puesto que debemos tener un solo proveedor. No, si tenemos un solo proveedor, ¿qué dice el proveedor? Bueno, a nadie más puedes pedir, yo soy el que estoy aquí. No es posible. Entonces, no es posible que se tenga un solo proveedor, ¿sí? Tiene que tenerse mínimo, pues, 3 proveedores, ¿sí? Entonces, eso va a ser que si el proveedor 1, ¿sí?, si el proveedor 1, tenemos ahí 1, 2 y 3, si el proveedor 1 te queda mal, ahí está el grupo, ahí está el 2. Entonces, obviamente, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Ahora, las operaciones esbeltas, ¿sí? Entonces, es por eso que es, obviamente, pues, Lean Operation, ¿sí? Las operaciones esbeltas. ¿Qué quiere decir las operaciones esbeltas? Que cualquier actividad, ¿sí?, que no genere valor, ¿sí?, cualquier actividad que no genere valor se elimina. Y ese Lean Operaciones está asociado al Lean Manufacturing. El Lean Manufacturing es todo de toda la empresa.
Y el link operaciones, sí, obviamente es de la actividad. Este MRP1 se asocia con el link operaciones. ¿Sí? Y el MRP2, ¿dónde está? Aquí, se asocia con el link manufacturing. ¿Sí? El link manufacturing. Entonces, mírenme cómo se van asociando las herramientas pues que nosotros debemos utilizar. Entonces, el MRP1, link operaciones, y el MRP2, link manufacturing. Entonces, luego analizamos los métodos de trabajo. ¿Para qué? Para hacer un buen balance de líneas. Entonces, hacemos un buen balance de líneas haciendo un estudio de trabajo. Entonces, hacemos un análisis de trabajo que está regido por normas internacionales de trabajo. ¿Sí? Ahora, luego tenemos pues la medición del trabajo. Ahora, la curva de aprendizaje para esa medición del trabajo. ¿Cómo nosotros, sí, vamos a tener esa medición del trabajo? Entonces, una curva del trabajo, sí, que va a estar dada de esta forma. ¿Sí? Entonces, todos nosotros tenemos, pues, obvio, un rendimiento, ¿sí? Un rendimiento, pues, óptimo. Pero óptimo de manera dinámica, ¿sí? Óptimo de manera dinámica, porque la persona, pues, es un ser, es un sistema bastante complejo. Entonces, que está asociado, pues, específicamente a buscar este óptimo, pero óptimo todos los días, porque vamos a suponer que tienes un problema, pues, familiar. Llegas al trabajo, llegas, pues, todo desganado. Hay pocas personas que diferencian, obviamente, pues, el trabajo de la familia. Hay pocas personas. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la parte, pues, laboral se queda, pues, en el trabajo. No podemos, pues, llevar esos problemas a casa. O, por ejemplo, ustedes nada más están en este momento, les aprueban el curso y van a llevar ese problema a su casa. No, ¿verdad? Lo que pasa aquí se queda aquí. ¿Sí? Entonces, obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta esas características. Y muchas veces, como les digo, pues lo que sucede en el trabajo, ¿sí? Se carga, uno se va cargando y obviamente pues tiene una mala pues comunicación en la familia. Entonces, esa es la curva de aprendizaje. ¿Cómo yo, como persona pues inteligente, como sistema que constantemente pues estamos en aprendizaje, cómo yo voy aprendiendo esas actividades, cómo yo voy aprendiendo que lo del trabajo se debe quedar en el trabajo, cómo yo voy haciéndome más específico en la actividad que realizo, ¿sí? Entonces, cumpliendo obviamente pues los indicadores de desempeño clave, cumpliendo los KPI. Y para yo cumplir necesito tener ¿qué? Necesito tener interacción con el otro trabajador, porque necesito repartir las actividades. Entonces, si nosotros tenemos pues obviamente una carga de trabajo y esa carga de trabajo se divide eficientemente entre todos, ¿sí? Va a ser más llevadero. Va a ser obviamente pues que el clima organizacional sea adecuado, ¿correcto? Entonces, obviamente, pues no va a haber que yo he trabajado más, que yo he trabajado menos y todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque ese pequeño sesgo, ese pequeño pues pensamiento que nosotros vamos teniendo, entonces hace pues que se empiecen a crear brechas, ¿sí? Y que llegan al caso de ser insostenibles, ¿sí? Entonces, además también tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que producir de más es perjudicial para la empresa. Entonces, es por eso que en Japón, pues cuando quieren hacer huelga, ¿sí? Las empresas, los trabajadores en Japón, lo que hacen es producir más. ¿Sí? Lo que hacen es producir más. Entonces, si imaginemos, pues nosotros tenemos, obviamente, todas estas herramientas que son una filosofía en la organización. Ya tenemos en cuánto se va a producir por hora, ¿sí? Cuánto se va a producir por día, ¿sí? Cuánto de mano de obra voy a tener. Imagínense pues si la producción es mayor. No voy a tener, para empezar, almacén para almacenar todos esos componentes de más que se tienen. No voy a tener un transporte para poder distribuirlo. Entonces se genera pues, se produce un colapso en la cadena de abastecimiento. Y ese colapso de la cadena de abastecimiento pues es más perjudicial que no producir. Es más perjudicial que no producir, porque producir de más es obviamente utilizar materia prima, utilizar mano de obra.
En cambio, pues, si tú agarras, haces una huelga y no produces, bueno, lo que va a hacer es quedar mal con el cliente. Y ahora, si tú puedes traerte otra planta, entregas pues al cliente otra planta. Pero imagínense, pues, producir más, se genera todo un caos. Se genera, pues, todo, obviamente, pues, un problema para la empresa. Y luego tenemos, pues, los desafíos recientes y futuros de la gestión de producción, ¿sí? Desafíos que nosotros estamos inmersos, pues, hoy en día, ¿sí? Hacer esta sinergia, ¿sí? Que se involucren todos los responsables, todos los grupos de interés, ¿sí? Y específicamente la mejora de la producción. La mejora de la producción teniendo pues obviamente, ¿sí? Teniendo pues obviamente la sostenibilidad como principal componente, ¿sí? La sostenibilidad. Entonces la sostenibilidad que está asociada pues, ¿sí? Como yo siempre les digo, la sostenibilidad que está asociada a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? A los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, con sus 169 pues, metas, ¿sí? Y 231 indicadores. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Están enfocados directamente a la persona, ¿sí? Están enfocados directamente a la persona. Entonces, estos objetivos de desarrollo sostenible son universales. Entonces, son universales y obviamente pues están asociados a que el cumplimiento obligatorio de todos los países, porque hoy en día no solamente pues el país miembro de la ONU solamente aporta, sino también que se compromete a tener políticas direccionales para cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, inclusive ya en las nuevas guías curriculares de las universidades se incluye un curso específico que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Entonces, porque nosotros producimos, manufacturamos, dejando de lado esa característica principal. Entonces, si no podemos nosotros ser ajenos, pues obviamente a que la materia prima es limitada. No podemos nosotros pues pensar que siempre vamos a tener pues una mano de obra disponible, ¿sí? Porque la mano de obra pues está disminuyendo a nivel mundial. Entonces es un problema pues hoy en día. ¿Por qué? Porque obviamente con todas estas corrientes, ¿sí? de obviamente pues igualdad de género y todo ello, entonces la tasa pues de nacimiento de niños ha disminuido drásticamente. Y al 2050, pues obviamente no vamos a tener mano de obra disponible. Entonces, porque el proceso natural pues de nosotros es obviamente pues ir envejeciendo. Ese es el proceso natural. Entonces, si no hay nacimientos, pues obviamente, ¿sí? No vamos a tener mano de obra. Entonces, al no tener mano de obra, pues vamos obviamente pues las grandes empresas se van ahí, obviamente, como es la nueva corriente hoy en día, a la automatización, a la robótica, a la inteligencia artificial. Entonces, pero el otro problema es, ahora, ¿quién consume? ¿Quién consume? Entonces, ¿quién genera pues obviamente ese consumo? Entonces, eso nos está llevando pues a que el país, al mundo en que estamos hoy en día sea insostenible. Insostenible porque no se aborda la problemática de manera holística y que pensar que nuestro bienestar, ¿sí? Obviamente pues es solo mío y no me importa lo demás. Entonces esa forma de pensar obviamente pues se tiene que desterrar. ¿Por qué? Porque obviamente todo afecta. Entonces pues es por eso que se tiene que tener en cuenta que todo dentro de un sistema, todo, nosotros estamos pues dentro de un sistema. Entonces, tenemos un sistema, tenemos un subsistema, tenemos un suprasistema. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos ir constantemente mejorando ese sistema. Debemos ir contribuyendo a que el suprasistema se mantenga pues obviamente equilibrado.
Entonces tenemos que tener herramientas suficientes y por eso es que vienen los desafíos recientes y futuros de la gestión de producción. Entonces, esas herramientas que nos ayuden a nosotros a ser sostenibles a través del tiempo. Entonces, y esa sostenibilidad que no vaya pues en contra del medio ambiente, que no vaya en contra pues obviamente de la parte económica. Entonces necesitamos tener pues calidad de vida, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver en la sesión número 14. Sí, vamos a ver la sesión número 14. Entonces, programación, sí, de los procesos. Entonces las fábricas se trabajan en procesos, sí, obviamente son job shops, sí. Entonces, obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy en día la tecnología, la automatización, los procesos, pues obviamente que se trabajan de forma específica o por lotes. Entonces, porque muchas veces nosotros tenemos procesos, por ejemplo, de arrastre de vapor. Pero la materia prima, cuando hacemos un arrastre de vapor para extraer algunos componentes, como aceites esenciales, por ejemplo, entonces es específico. ¿Sí? El volumen es bajo. Entonces, si el volumen es bajo, nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos hacerlo por un proceso discontinuo. Por ejemplo, arrastre de vapor por una rectificación discontinua, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada una de las operaciones que realice un operario deben ser diferentes a las demás. Entonces, cuando son diferentes a las demás, optimizan el proceso, porque esa persona es específico para ello. Pero dirán, pero bueno, si yo capacito a una persona y que sea específico para 2, 3 o 4 procesos, va a ser mejor. Entonces, nosotros no tenemos, dígame, para una. ¿Por qué van a tener clases antes? ¿A qué hora van a tener? ¿Ahorita? Claro. También porque las situaciones son públicas. Ya, listo, a ver, continuamos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada trabajo sigue una ruta distinta. Mírenme, pero justamente la definición del sistema nos indica eso. Que este sistema, a ver, atentos, que sustente si no. Sustentación de tesis, acá. ¿Todo? Ya, entonces, continuamos. Entonces la tecnología, pues obviamente es una herramienta fundamental, ¿sí?, para nosotros, ¿ya? Ahora, miren, tenemos obviamente, pues, procesos de empaque, ¿sí?, diferentes actividades, ¿sí? Sea, obviamente, pues, el proceso que sea, nosotros tenemos al detalle todas las operaciones. Entonces, tenemos diferentes productos, ¿sí? Entonces, por eso que teníamos orden, aquí ¿qué teníamos? Orden de compra. Y aquí, orden de fabricación, ¿sí? Orden de fabricación y orden de compra. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica fundamental, ¿sí? Esa característica fundamental del proceso. Ahora, obviamente nosotros tenemos que optar por, ¿sí?, por comprar más productos terminados o por fabricar más productos. ¿Qué dicen ustedes? Cuando nosotros tenemos esta incertidumbre, ¿sí? Sí, esta incertidumbre decimos, yo voy a comprar más componentes o fabrico más componentes. ¿Qué dicen ustedes? Porque miren, si yo aquí compro este componente ha sido fabricado por otra empresa.
Y si es fabricado por otra empresa, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que aquí hay un margen. ¿Sí? Porque ninguna empresa pues fabrica algo o manufactura algo para solamente pues venderlo sin ningún margen. Ya hay un margen. Y es por eso que cuando hablamos de la cadena de abastecimiento decimos, tiene que haber un productor, luego un manufacturador, un exportador y aquí un importador. Estos 4 eslabones es una sola empresa. Porque ¿cuál es el pensamiento? El mismo que se traslada aquí. Si el productor ya tiene un margen para que te venda pues la materia prima, entonces ¿qué hace el manufacturador? ¿Qué hace la planta? Dice, bueno, yo voy a sembrar también, yo voy a generar mi materia prima. ¿Por qué? Porque aquí el productor tiene un margen. Y ese margen obviamente pues lo voy a obtener yo. El que exporta, dice el manufacturador, que si el que exporta va a tener un margen, entonces yo como manufacturador también voy a exportar. Porque el margen que va a tener el exportador lo voy a tener yo. ¿Sí? Entonces el importador también dice, pero ya cuando vamos aquí, cuando vamos al mayorista, aquí ya hay barreras burocráticas, pues, porque ya estamos al otro lado del país. Entonces, obviamente, pues ya allí tenemos otros tipos de empresas. Pero aquí es una sola empresa, ¿sí? Una sola empresa. Una sola empresa, ¿correcto? Entonces, obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta esas características. Ahora, todos los componentes de los pedidos se deben priorizar. Los pedidos deben ser priorizados. Debemos exceder los requerimientos del cliente. Debemos tener, ¿sí?, cada orden perfecta en cada cliente, ¿sí? Entonces, debemos realizar pues un seguimiento de trabajo en curso y mantenernos pues actualizados de acuerdo a la dinámica del cliente. Debemos controlar las entradas y las salidas entre los centros de trabajo. Y es por eso que la gestión por procesos nos dice, los procesos deben estar, ¿sí?, deben estar pues juntos. Aquí hay un proceso, el otro proceso debe estar justo aquí. Proceso 1, proceso 2. ¿Correcto? Entonces alguien dice, no, bueno, si aquí está el proceso 2 y aquí está el proceso 2, aquí, por ejemplo, el proceso 2, entonces ya va a haber obviamente pues una distancia de recorrido. Entonces, por eso es que en la gestión por procesos dice, la salida de un proceso debe ser el ingreso a otro proceso. Y deben estar lo más juntos posibles, respetando la normativa vigente. ¿Normativa vigente de qué? De obviamente pues de movimiento de las personas, de los equipos estáticos, teniendo en cuenta la seguridad, ¿sí? Entonces mide la eficiencia, la utilización y la productividad del taller, ¿sí? Entonces nosotros constantemente estamos analizando esas características, ¿sí?, que hacen pues obviamente que la eficiencia aumente. Entonces ahí tenemos pues obviamente el control de entradas y salidas. Y cuando hablamos de control de entradas y salidas, hablamos pues específicamente de la gestión de almacenes. Hablamos de tener un inventario que sea a la medida, de ver qué tipo de stock de inventario va a tener, stock de seguridad, qué tipo de, obviamente, de sistema de almacenaje voy a tener. Entonces, ¿será conveniente tener un sistema de almacenaje? Obviamente que sí, si es que son productos críticos. Si no son productos críticos y obviamente pues son productos solamente de tránsito, nosotros tenemos que distribuirlo, ¿sí?, cuando se manufacture el producto. Entonces, clasificación de los productos. ¿Qué tipo de productos tenemos? ¿Sí? Allí viene la clasificación ABC. Y esa clasificación ABC nos indica la importancia de acuerdo a los costos del producto. Entonces, también tiene que ver con la ley de Pareto. Clasificación ABC, ley de Pareto. Entonces, ¿por qué? Porque el almacén puede tener productos, ¿sí?, puede tener un volumen alto de productos, pero que no representan costos significativos para la empresa. Y puede tener productos, pues un bajo volumen de productos, pero que representan alto costo para la empresa. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que tener en cuenta
esa clasificación de productos, la clasificación ABC. Y esta clasificación ABC debe ir de la mano con la ley de Pareto. Ley de Pareto de 80-20. Mucho representa poco y poco representa mucho. Y luego vamos a los costos de almacenaje. Entonces los costos de almacenaje justamente pues dio origen ¿a qué? Al Yusantai, a lo que vemos aquí, al solo a tiempo. Y luego los tipos de productos. Tipos de productos que están asociados, ¿sí?, a satisfacer necesidades de un cliente, con un bien tangible o con un servicio. Entonces, obviamente tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, esas características. Ahora, y aquí tenemos un informe pues, de control de entradas y salidas. Por ejemplo, insumos planificados, horas de trabajo, ¿sí?, entrada real, horas de trabajo, desviación acumulada. Miren, aquí se acuerdan que teníamos, de acuerdo a la cantidad o unidades de productos, aquí tenemos en horas de trabajo, ¿sí? Entonces hacemos la manufactura, el procesamiento del proyecto que estamos ejecutando en función del tiempo, en función de las horas que se va a ejecutar esa actividad. Entonces, horas de trabajo, entrada real, desviación acumulada, producción planificada, producción real, desviación acumulada, ¿sí? Entonces, el peso ponderado final planificado, ¿sí? Entonces, sí es real. Entonces, todas estas características que nosotros tenemos están asociados, ¿sí?, ya no a unidades, sino ahora a tiempos. A tiempos que me va a determinar o me va a demorar esta actividad, ¿sí? Esta actividad, esta o esta actividad. Entonces, yo voy planificando de acuerdo, pues obviamente, a las características, de acuerdo a lo que quiero, ¿sí? Entonces, eso también pues se denomina el MRP, ¿sí?, o el plan maestro de producción o la programación de las actividades. Entonces, ¿cuántos trabajos por día, por puesto de trabajo se debe tener en cuenta? Ese es el plan agregado de producción, ¿sí? Eso se denomina plan agregado de producción. Y el plan agregado de producción, hay diferentes métodos para realizar un plan agregado de producción. ¿Y cuáles son? Mixto. ¿Se dan cuenta? Teníamos nivelación, ¿sí?, nivela la demanda, persecución, persigue la demanda, y mixto. Entonces, fuerza laboral constante, ¿sí?, o fuerza laboral variable. Entonces, o también, por ejemplo, hacemos una subcontratación, de tal forma que no podemos nosotros dejarnos llevar de solamente el costo, sino también las características que hacen que tengamos que cumplir con el cliente. Entonces, una carga infinita, así un trabajo, un puesto de trabajo sin tener en cuenta la capacidad, lo cual es desproporcionado. Sí, es desproporcionado. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta asignar trabajos a puestos de trabajo que tengan, obviamente, la capacidad de hacer un estudio de trabajo, que esté correctamente dimensionado ese puesto de trabajo. Entonces, si nosotros asumimos que la carga es infinita, vamos a tener a menos que exista una capacidad excesiva, se producen largas colas. Entonces vamos a suponer que ustedes necesitan, pues, por ejemplo, producir, ¿sí?, 1000 unidades, ¿sí?, 1000 unidades pues, de un producto. Entonces, pero tienen capacidad solamente pues, para producir 10 unidades. Entonces, pero si ustedes no tienen en cuenta la capacidad, o dicen, bueno, la carga va a ser pues infinita, entonces van a tener un problema pues de ¿qué? De colas, ¿sí?, de espera, de estaciones pues que sean cuellos de botella. Pero si la carga es finita, utiliza la capacidad del puesto de trabajo para programar los pedidos. Y allí es donde nosotros debemos estar. Allí es obviamente donde estamos asociados, ¿sí?, cuánto puede rendir el trabajador. Pero de manera cuantitativa, de manera que se analice, obviamente, pues las características ¿de qué? Características de calificación del operario, características de la fatiga del operario, características de, obviamente, pues tener un tiempo para tolerancia,
por paradas inevitables, ¿sí? Obviamente por tiempos pues, para necesidades fisiológicas, ¿sí? Entonces obviamente tenemos que tener un enfoque de programación popular, ¿sí? Entonces, obviamente pues esta capacidad de producción, ¿sí? Predefinida está asociado pues a los productos que yo voy a manufacturar. Y ahí está dado pues el diagrama de Gantt. Y el diagrama de Gantt, ¿sí? Tiene actividades y tareas, ¿sí? Y allí pues ustedes, bueno, la verdad. Ya, ahorita ya. O a ver qué tiene que ver. Voy a terminar la sesión, ¿ya? Tenemos 5 minutos, ¿ya? Entonces tenemos el diagrama de Gantt, tenemos obviamente pues la programación progresiva, la programación regresiva, ¿sí? Entonces que está asociada pues obviamente al producto. Tenemos también los problemas de secuenciación, ¿sí? Problemas de secuenciación que hay criterios de evaluación de esas reglas de secuenciación, ¿sí? Minimización del tiempo total de producción, controles de los costos de cambio, ¿sí? Además también tenemos las reglas de orden y secuencia, el tiempo de procesamiento más corto, la fecha de vencimiento más temprana. Entonces esas características que debe tener todo producto, ¿sí? Menor holgura, un ratio crítico, ¿sí? Un cambio mínimo, ¿sí? que debe tener también pues, una secuencia de trabajos que se espera de forma que se minimice el costo total. Ahora tenemos el tiempo medio, ¿sí? de flujo, número medio de trabajos en el sistema, coste de cambio y coste de calidad de realizar cambios de máquina para un grupo de trabajo. Entonces tenemos por orden de llegada, ¿sí? Tenemos el ratio crítico, tenemos el control de los costos de cambio, mírenme, cambio de material, cambio de herramientas, lo cual nos contribuye pues, a aumentar el costo del producto. ¿Y cuáles son los métodos? Planifica tu presupuesto, supervisa todos los gastos, usa sistemas de control de cambios, aumenta tu tiempo y haz un seguimiento de ese valor generado, ¿sí? Entonces, obviamente aquí tenemos la secuenciación o la minimización del tiempo de producción, ¿sí? Entonces ahí tenemos pues la implementación de los principios de manufactura esbelta, ¿sí? Entonces todo se basa obviamente pues en principios, en reglas, ¿sí? En estructuras, ¿sí? Secuenciadas de todos los procesos. El use and die y las operaciones ajustadas o operaciones esbeltas o lean operaciones. Entonces, lean operación, justo a tiempo, la estructura lean, miren, el value stream mapping, ¿sí? Las 5 S, el QFD, el TPM, el Kanban y el SPEC, ¿sí? Que están en la base pues del Yunka, la estandarización, del Kaizen, ¿sí? Aquí está el Usantai, aquí está el Doka, ¿sí? Y aquí está el Lean. Mayor calidad, menor costo, menor tiempo de espera, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Mírenme a esa estructura que quería llegar. Obviamente pues el enfoque Toyota, ¿sí? Ahí están todas las especificaciones, los 7 pilares del Usantai, el análisis del método de trabajo, tenemos los símbolos de diagramas de flujo más utilizados, entonces los diagramas de plantas más utilizados, los patrones de flujo, el análisis de trabajo, ¿sí? Tenemos la medición de trabajo, tenemos obviamente pues, el estudio de tiempos con cronómetro, lo que les expliqué también, el estudio de tiempos, tenemos el estudio de tiempos con cronómetro, el tiempo normal, los desafíos, también tenemos pues, los gemelos digitales, la búsqueda de innovación, la orientación a objetivos, la dirección del POM, ¿sí? de las gestión de operaciones, entonces los cambios de gemelos, obviamente pues la robótica, la ciencia de los materiales, y ahí terminábamos pues la sesión, ¿sí? Entonces hasta aquí estamos terminando todo el curso.
Estoy a la espera Sí, la confirmación. de la confirmación, ¿ya? No quiero que haya ningún tipo de que si quedan para el viernes, que no, que yo viene para el martes. Si quedan para el martes, no, que yo viene para el viernes, ¿ya? Pónganse de acuerdo.